Bien, vamos a repetir el texto clave que está ahí en pantalla y después vamos a orar. Vamos a ver si todos lo podemos repetir juntos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por lo que tu palabra nos enseña. Gracias por que reconocemos que si honramos a los padres vamos a tener tu bendición y nos va a ir bien en la tierra en el tiempo que tú nos des de vida. Te pedimos en este día muy especial que tú bendigas a todas las mamás, no solamente en este lugar sino a través del mundo entero. Sobre todo aquellas que no te conocen, que te puedan buscar y que entiendan que los hijos son una herencia y un regalo tuyo. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje claro a aquellos que lo necesitan y perdona todos nuestros pecados. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, este texto que acabamos de leer dice que es el primer mandamiento con promesa. O sea, si honramos a papá y a mamá, nos va a ir bien y vamos a ser de larga vida sobre la tierra. Un día yo estaba hablando de esto, quizás yo se los comenté, y entonces me dijo un hermano, bueno, ¿y por qué hay tanta gente mala que no han obedecido, ni han honrado ni a papá ni a mamá y han tenido larga vida? Y la respuesta es una respuesta bíblica, porque están acumulando ira para el día de la ira. O sea, Dios le alarga la vida porque a mayor pecado, más condenación, y precisamente si no se arrepienten, eso es lo que va a estar sobre ellos. Pero indiscutiblemente que cuando honramos a papá y a mamá nos va a ir bien. Quiero antes de continuar decir esto. Quizás no todas las mamás se portan como debe serlo. Estoy hablando en sentido general. Pero el mandamiento no dice a qué clase de mamá hay que honrar. No importa lo que la mamá sea, a ver si lo voy a explicar, hay que honrarla. No importa si la mamá nos niega, si la mamá nos hace cosas que no debe hacer o que hizo cosas que no debemos honrarla. Porque eso es lo que la Biblia manda y lo que Dios manda no es cuestionable. Punto. Cuando yo me casé, y les voy a contar mi testimonio, ya mi mamá está en la presencia del Señor, gracias a Dios ya conoció al Señor. Cuando yo me casé, mi mamá se opuso rotundamente a mi matrimonio. Y prácticamente me hizo la vida un yogur, a mí y a mi esposa y a mis hijos. Pero ¿saben qué? Yo no dejé de honrarla y amarla. Y después, gracias a Dios, cuando pasaron los años, ella comprendió el error que había cometido. Pero eso nos enseña algo, tengo que honrarla. Y yo la cuidé y hice por ella hasta que murió. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque hay hijos que cuestionan el honrar a la mamá según cómo se porte. No, usted está equivocado. El mandamiento de Dios es que hay que honrarla. Ahora, si la mamá hace algo malo, bueno, ese es su problema con Dios, pero yo tengo que honrarla. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña. Ahora, dice allí este otro pasaje: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del bien. Indiscutiblemente que los hijos son una herencia de Dios, y vamos a ver precisamente en el mensaje de hoy por qué el mundo está de mal en peor, porque precisamente no reconoce que los hijos son una herencia de Dios. Tristemente muchos hijos dicen, bueno, pues esta es mi vida, yo hago con ella lo que me dé la gana, y no se dan cuenta que vinieron de una madre y que fue por el poder de Dios y que son una herencia de Él, y por lo tanto no pueden hacer con su vida lo que les dé la gana. Pueden hacerlo, pero van a sufrir sus consecuencias. Vamos a hablar hoy de la familia, herencia de Dios. Lo primero que Dios creó fue la familia, ¿verdad? Creó a Adán, creó a Eva, ahí vinieron los hijos, la familia. Después Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, que fue su pueblo escogido. Ahora está celebrando los 71 años. No sé si los que tienen Facebook han visto unos documentales, unos videos muy hermosos que han puesto. Israel es el pueblo de Dios. Yo amo a Israel, porque de Israel vino el Mesías, y por el Mesías yo tengo vida eterna. Y después, pues Dios
formó la iglesia a través de su Hijo Jesucristo. Pero lo primero fue la familia. Así que la familia es una herencia de Dios. Herencia, darle a uno heredades, posesiones o bienes, recibir algo dado por otra persona. O sea, todo lo que hemos recibido nosotros, lo hemos recibido de Dios. Es una herencia, punto. Nosotros cuando nacimos, no traíamos nada a este mundo, pero Dios ya nos había dado en herencia a mamá, a papá, después quizás a los hermanos, a la familia. Así que una herencia es recibir algo dado por otra persona, y a veces la gente da algo porque cree que la persona se lo merece, pero Dios nos da su herencia aún sin merecer, porque somos pecadores. Porque el hombre, Dios sabía que iba a pecar, desobedeció, pero a pesar de eso le bendijo con la herencia de los hijos, con la herencia de la familia. Ahora, la familia es una bendita herencia de Dios. Dice aquí el Salmo 127, 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima el fruto del vientre. Vamos a ver después unos pasajes que nos enseñan la triste realidad de nuestro mundo. Pero la familia es una bendita herencia de Dios, y allí lo dice el Salmo 127, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No podemos hacer con la herencia de Dios lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. Dios nos la dio por amor, y por lo tanto tenemos que hacer con esa herencia lo mejor. Allí en Génesis 48 hay un pasaje que se reconoce que los hijos son herencia de Dios, y creo, si no me equivoco, que fue José el que reconocía esto. Génesis 48, versículo 9. Vamos a leerlo. Y este fue un hombre bendecido de Dios. La historia de José, todos la conocemos. Dice Génesis 48, 9, y respondió José a su padre, le había preguntado, ¿y quiénes son estos? Son mis hijos que Dios me ha dado. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado, no que yo he engendrado, que Dios me ha dado. Porque ¿saben qué? No podemos engendrar si no es dado por Dios. Por mucho que querramos, no podemos hacerlo. Así que José entendía que aquellos hijos habían sido dados por Dios, y José fue un hombre bendecido por Dios. Ahora, tristemente la mayoría no reconoce ni lo acepta, ni antes ni ahora. El pasaje de Jeremías 2 no lo voy a leer ahora porque quiero leer los otros, pero en Jeremías 2 muchos comentaristas creen que ahí está hablando, dice, se halló sangre en tus faldas. Se cree que posiblemente el pueblo de Israel participó del aborto, o sea, abortaba a los niños. Pero aun cuando eso no fuere, Israel cometió grandes pecados con sus hijos. ¿Por qué? Porque los daba en sacrificio a Moloc. Y vamos a leer allí que Dios, sabiendo que esto podía suceder, porque acuérdense que las naciones que rodeaban a Israel eran naciones paganas, Él les dijo lo siguiente, allí en Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 18, 9 al 12, Dios le advirtió a su pueblo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de Dios. O sea, aquellas naciones fueron desechadas por estas abominaciones, y entonces ahora Dios le está diciendo a su pueblo, no haga según las costumbres. Y entre esas costumbres paganas, que había muchas, estaba la de ofrecer los hijos en sacrificio. Ahora vamos a ver en Segundo de Reyes, capítulo 17, que tristemente las consecuencias del juicio de Dios sobre Israel, que vino muchas veces, precisamente uno de esos juicios fue porque ellos estaban dando sus hijos en sacrificio. Dice allí en Segundo de Reyes capítulo 17, cuando Oseas era rey de Israel, dice el versículo 17, e hicieron, el 16 voy a leer, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera,
y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego y se dieron a adivinaciones, a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándoles a ira. Por eso es que estuvieron 400 años esclavos en Egipto, después estuvieron cautivos del imperio asirio, después fueron llevados cautivos por el imperio babilónico, después estuvieron cautivos bajo el imperio medo-persa, después estuvieron cautivos bajo el imperio griego, después fueron azotados y su templo fue destruido durante el imperio romano y hasta los días de hoy han tenido que pagar las consecuencias, aunque sigue siendo el pueblo de Dios. Pero cuando uno deja de obedecer a Dios, esto trae consecuencias. Así que hoy en día, ¿por qué el mundo va de mal en peor? Porque, hermano, hacerse un aborto es como sacarse una muela. O sea, me molesta y va afuera. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? No lo ofrecen en sacrificio a Molot, lo ofrecen en sacrificio al Dios deseo. No quieren complicaciones, quieren matar al hijo para poder seguir viviendo su vida. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo está el mundo? De mal en peor. Se calcula que anualmente se producen en el mundo 49 millones de abortos y la cifra va en aumento. Por ejemplo, leí un documental o un escrito que en la Unión Soviética cada 3 o 4 mujeres se hacen un aborto. De 10 mujeres, 3 o 4 se hacen aborto. O sea, la gente no quiere complicación. Hay gente que anhela el poder tener un hijo o criar un hijo, pero otros los matan. Y está autorizado. Es los únicos asesinatos que no tienen condena y que están autorizados. O sea, si el niño, fíjese, si el niño nace y está 2 días fuera y usted lo mata, lo acusan de asesinato. Pero lo matan dentro del vientre cuando ya está listo para salir. ¿No es asesinato? O sea, el lugar en que ocurre el asesinato no deja de ser asesinato. O sea, si yo mato a una persona en la iglesia, eso no es asesinato porque lo maté en la iglesia. Ahora, si lo mato en la calle, sí es asesinato. No es asesinato para Dios. Por eso es que el mundo está de mal en peor porque ha violado la ley de Dios. Ahora, los padres y abuelos también son herencia de Dios o son también herencia que Dios da. Vamos a ver Proverbios 17:6. Sí, porque es el día de las madres, pero están los padres, están los abuelos. Dice Proverbios 17:6. Lo que queremos es que en esta mañana nos llevemos el mensaje es de que la familia es herencia de Dios. Y en la familia está mamá, papá, abuelo, abuela, los hijos, los nietos, ¿verdad? Dice Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, sus padres. Eso es un proverbio, palabra de Dios. Dice, corona de los viejos son los nietos. Corona de las personas mayores. Ahora mismo vamos a mirar así porque, como dice ese viejo, no. Bueno, somos viejos, ¿verdad? Pero no es lo mismo decir viejo que decir una persona mayor, ¿verdad? ¿No es así, Osvaldo? Bueno, no, Osvaldo es relativamente joven, pero sigue siendo viejo. Pero dice aquí que corona de los viejos son los nietos. Es una bendición llegar a viejo. Porque, por ejemplo, ahora me podrá decir uno de 18 años, oye, eres un viejo, sí, pero ya yo viví más que tú. Y tú no sabes si tú vas a vivir lo que yo viví. Porque yo también tuve 18, tuve 15. Es más, tengo una foto de cuando yo tenía 15, que me la tiré allá, la tengo todavía guardada. No me he cambiado mucho, no, más o menos. Pero hermano, dice que corona de los viejos son los nietos. Ahora, vamos a ver consejos sabios para los hijos. Vamos a ver qué dice Proverbios 23-22, que fue uno de los que leímos, que me encanta, porque tristemente eso está pasando. Dice allí, oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hay consejos sabios para los hijos, o sea, oye a tu padre y a aquel que te engendró, aquel que te ama, aquel que te quiere. Yo sé que hay padres que no se comportan como tales, que no aconsejan lo mejor, pero está hablando aquí del padre que ama a Dios, que es justo. Oye a tu padre, y cuando tu madre envejeciere, no la tires para un rincón, como cuando los objetos se vuelven viejos. No, esto me estorba, y lo metemos en un closet o en un cuarto de desahogo, o lo tiramos al patio. Siguen siendo nuestra familia, sigue siendo nuestra mamá, sigue siendo nuestro papá. Yo no sé si ustedes oyeron esta anécdota, pero se la voy a contar. Dice que en cierta oportunidad había un matrimonio, ya tenía el padre estaba de edad avanzada, y entonces el padre viene
la familia, creo que era el señor de la casa, había hecho una casita afuera. Y no es que la casita estuviera mala, pero estaba fuera del contexto de la casa, del calor de la casa. Y entonces le había preparado la casita, un cuartico, le había dado una colcha para que cuando llegara se tapara. Y entonces el hijo estaba viendo eso. El hijo pequeño tenía 7, 8 años, 10 años. Y entonces vio cuando el papá preparó la colcha para su papá, que era el abuelo del niño, y lo había para ponerlo allá en ese lugarcito, que aparentemente no era malo, pero que quizás él no lo veía bien. Y entonces un día, al otro día, hace unos 2 o 3 días, ve que el niño cogió una colcha nueva y la estaba picando por la mitad. Y dijo, ¿y esto qué estás haciendo? Es guardándote la parte tuya para cuando estés viejo. ¿Qué clase de lección, verdad? Porque el hijo no se le olvidó, le estás dando la colcha, pero quizás no le está dando el calor que el papá se merece. Así que, hermanos, tenemos que honrar a nuestros padres. Ahora, dice Proverbios 6, que es uno de los pasajes más conocidos por nosotros en el Nuevo Testamento, porque esta enseñanza sobre los padres está en toda la Biblia. Allí en Efesios 6, 1 al 3, Efesios 6, 1 al 3, dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Justo de quién? Delante de Dios, porque somos creación de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces la gente quiere que le vaya bien y ser de larga vida, pero no honra ni a mamá ni a papá. Tan sencillo como eso no funciona, a no ser que Dios tenga un propósito de acumular ira para el día de la ira, como dice la palabra. Déjeme decirle, yo amé mucho a mi padre. Mis padres, los dos están muertos. Yo amé mucho a mi padre y gracias a Dios conoció al Señor antes de morir, y a mi mamá también. Hay que honrarlo, y a mi abuela que me crió, y a una tía que me crió, porque uno tiene que ser agradecido con aquel que le ha dado todo a uno. Pero entonces los hijos tienen que ser agradecidos con los padres. ¿Hasta cuándo? Hasta que el padre se muera, o la mamá se muera, o ya cuando no sirve la vamos a tirar. No, no puede ser, porque Dios está viendo. Dice que los ojos de Dios están sobre los justos y sobre los injustos. Sobre los justos para ver cómo estamos obrando, y sobre los injustos porque están acumulando condenación. Pero hermano, yo tengo que ver qué hago. Y tristemente, el Día de las Madres a veces es así. Los hijos se acuerdan de mamá y papá, o de mamá, en este caso el Día de las Madres, el Día de las Madres. Algunos no se acuerdan ni del Día de las Madres. Yo los conozco. Se meten el año entero sin acordarse de mamá, ni en el Día de las Madres le mandan un texto, oye, feliz día, mami, o una llamadita. Eso es triste, eso es duro, pero no saben que eso mismo ellos van a recibirlo después. Así que ojalá que nosotros entendamos esto. Consejos para los padres, ¿verdad? Hay consejos para los padres. Vamos a leer el de Proverbios 6, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, yo no puedo obligar a mi hijo a que haga las cosas, no lo puedo provocar a ella, pero tengo que enseñarle la palabra con amor y con el ejemplo. O sea, Efesios 6:4 dice: no provoquéis a ira. O sea, yo no puedo decirle a mi hijo, oye, no digas malas palabras, cuando yo me paso el día diciendo malas palabras. Hijo mío, no robe, cuando yo soy un estafador. Hijo mío, no mientas, cuando yo me paso diciendo mentiras el día entero. Tengo que darle el ejemplo. O sea, no lo puedo provocar a ira, sino que lo tengo que criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Yo tengo que orar todos los días por mis hijos, pero primero tengo que orar por mí para que yo pueda hacer ejemplo por ellos. Todos los días. Ejemplo en mi trabajo, ejemplo en el hogar, ejemplo en la iglesia, supuestamente yo soy cristiano, ejemplo en mi vida cristiana. No lo puedo provocar a ira porque si yo digo una cosa que no estoy haciendo, entonces lo estoy provocando a ira. Así que esos son consejos para los padres. Como familia debemos buscar la presencia de Dios cada día. O sea, yo no puedo buscar la presencia de Dios nada más que cuando estoy en apuro. Es como la emergencia, ¿verdad? Uno llama al rescue cuando tiene un problema grande, o uno llama al médico o al hospital. No, hay que buscar a Dios todos los días. O sea, nadie se prepara para el huracán después que pasó. La gente pone los shorts, pone, se asegura la casa antes que venga el huracán. Después que pase el huracán, ¿ya para qué? Se llevó a la casa, un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios cada día.
Si Dios está en el hogar, si Dios no está en el hogar, todo lo que hagamos será en vano. A veces nos esforzamos mucho por el hogar, eso no es malo, pero Dios tiene que estar allí. Eso es lo que enseña el Salmo 127, ¿verdad? Dice allí muy sabiamente, si Jehová no edificara la casa, eso no es la edificación, sino el hogar, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ustedes no conocen familias que están trabajando 3 o 4 trabajos, ¿verdad? Viven afanados por las cosas materiales, pero no tienen a Dios en el hogar. Entonces, todo se hace sal y agua, todo es en vano. Porque Dios tiene que estar en el centro del hogar. Dios tiene que regir mi vida, la vida mía, el que tenga la esposa, de los hijos, tiene que regir. O sea, si hacemos todo y Dios no está en el hogar, todo va a ser en vano. O sea, no importa lo que acumulemos. Hay personas, y eso sí está en la historia, y eso lo vemos todos los días, hay personas que tienen millones de dólares, cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, y su vida es un desastre. No tienen felicidad, no tienen paz. Sí, tienen mucho plata, pero ¿qué es lo que más vale en el hogar? El amor, la paz, la armonía, pero eso lo da Dios. Entonces, si yo trabajo mucho y no tengo a Dios en cuenta, todo es en vano. O sea, de nada me sirve. No me puedo afanar tanto por lo material. Dios va a proveerme para lo material. Cristo enseñó, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ahora la gente quiere hacer al revés, buscar primero lo añadido y después buscar a Dios. No, eso no funciona así. Aquí el orden de los factores y alterna el producto. Usted sabe que en matemática no. Lo mismo es 2 por 4 que 4 por 2. Pero en la matemática espiritual no. Usted no puede buscar primero las cosas materiales y después buscar a Dios. Eso no funciona. Tiene que buscar primero a Dios y después Dios va a dar las otras cosas por añadidura. Porque eso es así. Ahora, no es porque lo diga yo, es porque lo dice la Biblia. Porque si es porque lo digo yo, no tiene validez ninguna. Pero yo tengo que primero que buscar a Dios y todo lo demás Dios lo va a añadir. Cristo enseñó sobre el afán y la ansiedad. Dice, no os afanéis. ¿Por qué se afanéis por la comida? ¿Por qué no ven los pajaritos que lo comen todos los días? ¿Usted ha visto algún pajarito mendigando? En alguna esquina pidiendo ahí comida. No, los alimentan a todos. ¿Saben cuántos pajaritos hay en el mundo? Yo voy a tirar un cálculo. Deben haber cientos de miles de millones de pajaritos y ninguno se muere de hambre. Y saben que ellos buscan la comida. Yo no sé cómo se las arreglan, cómo lo hacen, pero la buscan. Dios alimenta a los pajaritos. ¿Cómo no me va a alimentar a mí? Ahora, ¿por qué os afanáis por el vestido? El cuerpo es más importante que el vestido. Dios viste los lirios del campo y la hierba que hoy se corta y mañana se seca y se quema. Dios viste la hierba, viste las flores. ¿Cómo no me va a vestir a mí? Ese es el afán y la ansiedad. Estamos ahora, más adelante vamos a empezar a dar unos mensajes sobre el Sermón del Monte. Porque realmente el Sermón del Monte debe ser como la Torá para los judíos. O sea, tengo que aprenderla, tengo que conocerla, pero tengo que vivirla. O sea, no me puedo afanar. Entonces, Dios lo que quiere es que le tengamos a Él primero. Si Él está primero, entonces el hogar no va a ser en vano. La palabra de Dios debe estar presente cada día en el hogar. Cada día. Cada día yo tengo que leer un pasaje bíblico. Ahora, no como ritual, porque si es como ritual, eso no sirve. Por necesidad. Nosotros comemos y respiramos, ¿por qué? Porque lo necesitamos, ¿verdad? Nosotros dormimos porque lo necesitamos. Nosotros descansamos porque lo necesitamos. Y paseamos porque lo necesitamos y nos gusta. Bueno, la palabra de Dios es una necesidad y por lo tanto todos los días yo tengo que consultar la palabra de Dios. Dice allí Deuteronomio 6, 4, 9. Eso fue lo que Dios le dijo a su pueblo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Después el pueblo de Israel, sobre todo los fariseos y escribas, tomaron esto como ritual. Se amarraban esas cintas, que ahí habían pasajes bíblicos, y entonces las exhibían. Lo que Dios quería decir era que la palabra de Dios tiene que estar en el hogar. Por ejemplo, usted va a mi casa, bueno, y algunos han ido a mi casa, yo tengo textos bíblicos por todos lados. Pero no es por un ritual, es porque miro el texto y eso me anima. Me dice, oye, yo estoy contigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay uno que yo lo tengo en la sala que dice, el Señor es bueno y su misericordia, en inglés me gusta más, perdura por siempre. O sea, eso me anima. Estoy desanimado, entonces miro para la sala. Tengo otro que me dieron en Panamá, hecho en madera, grabado, dice, Dios es amor, o sea, Dios me ama. O sea, hermano, la palabra de Dios tiene que estar en mi hogar, pero no solamente en el hogar, tiene que estar en mi corazón. No es posible que dejemos de comer 20 días por gusto. Eso nadie lo hace, a no ser que usted esté enfermo. Nadie deja de respirar, nadie deja de tomar agua, es una necesidad. Bueno, ¿y por qué no hacemos lo mismo con la palabra de Dios? ¿No es una necesidad? Yo no voy, y usted no me va a responder, ¿cuántas veces usted lee la Biblia en la semana? ¿La lee todos los días o el domingo aquí y el miércoles? No, yo creo que no. Hay que leerla todos los días, aunque sea un pasaje. Ahora, si usted se quiere leer el Salmo 119, levántese a las 3:30 de la mañana, se lo puede leer completo. No tanto, ¿verdad? Pero un pasaje bíblico, un salmo, un proverbio. Ahora el miércoles vamos a estudiar los proverbios. Usted se lee un proverbio y usted sale rejuvenecido. Porque en el proverbio hay sabiduría, ¿verdad? Y hay enseñanza. Léanse un pasaje bíblico. Ahora, ¿qué dice el Salmo 78? Acabamos de estudiar este miércoles pasado el libro de los Salmos, dimos una panorámica general. Dice el Salmo 78, 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Tengo que repetírsela a mis hijos mañana, tarde y noche, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Por qué ustedes creen que nosotros estamos aquí hoy? Porque hubo una generación que supo de Dios y nos los dio a conocer. El padre enseña al hijo, el hijo enseña al nieto, el nieto enseña a su nieto, que es el tataranieto. Bueno, así hay que hacerlo. Pero hay que repetirlo. La repetición es una ley de la enseñanza bíblica. Hay que amar a Dios, hay que temer a Dios, hay que guardar sus mandamientos, hay que leer su palabra, hay que agradarse y deleitarse, como dice los salmos, en la ley de Dios. Eso es bíblico. Entonces la palabra de Dios debe estar presente cada día. Mire, todos los días oramos a Dios, pero casi todos los días lo que hacemos es pedirle a Dios. Señor, tú sabes la necesidad. Señor, tú sabes la necesidad. No es malo pedir, pero ¿cuántas veces damos gracias? Señor, gracias por lo que tengo. Señor, te alabo por lo que eres. Señor, gracias porque un día te conocí. Señor, gracias por la vida que me has dado. Pero es pedir. Estaba preparando eso, quizás lo ponga después. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nuestros hijos nada más que nos llamaran para pedirnos algo? Saben que los hay, ¿no? Entonces nosotros a veces hacemos lo mismo. Nada más que hablamos con Dios y llamamos a Dios cuando necesitamos algo. Oye, pero llámale y dile, Señor, te amo. Señor, te agradezco lo bueno que eres. Señor, qué bueno que un día te pude conocer. Eso es bueno hacerlo. Pero si la palabra no está presente cada día en el hogar, nada de eso lo voy a hacer. Porque tenemos que aprenderlo cada día. Ahora, cada miembro de la familia dará cuenta a Dios. O sea, usted haga su parte, que esto va a tener que dar cuenta por su parte. Si sus hijos no hacen su parte, ese es un problema de ellos. Ahora usted tiene que enseñarlo. Si los nietos no hacen su parte, bueno, eso es un problema de ellos. Si usted como abuelo hizo su parte, cada miembro de la familia dará cuenta a Dios. Vamos a ver en Ezequiel 18 lo siguiente, parte de uno de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ezequiel 18 versículo 20 dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea, usted como padre tiene que vivir la vida cristiana y enseñar a sus hijos, pero usted no va a cargar con el pecado de su hijo si usted le enseñó la palabra de Dios.
Por eso es que no es bíblico las llamadas maldiciones generacionales que se ha comentado ahora. No hay maldición generacional. Cuando usted conoce a Cristo, usted es una criatura nueva. Y yo no voy a cargar con el pecado de mi padre o de mi tatarabuelo. No, eso fue problema de ellos. Yo ahora conocí a Cristo, soy una criatura nueva. Porque lo dice la Biblia, no porque yo lo esté inventando. Ahora, usted tiene que dar el ejemplo a sus hijos. Es como la atalaya. La atalaya veía venir al enemigo, tenía que anunciar que el enemigo venía. Si él lo anunciaba y el pueblo no se preparaba, la sangre era sobre el pueblo. Ahora, si él venía a ver el enemigo y no avisaba, la sangre era sobre él. Yo como padre, como abuelo, tengo que enseñar a mis hijos y a mis nietos. Si ellos no llevan la vida cristiana, ellos van a tener que dar cuenta a Dios por su vida. Así que cada uno dará. Dios juzgará a cada uno según su obra. Eso lo enseña la palabra de Dios. Dice el Salmo 62, 12, dice lo siguiente. Salmo 62, 12, dice lo siguiente: y tuya, oh Jehová, es la misericordia, porque tú pagarás a cada uno conforme a su obra. O sea, yo tengo que preocuparme por enseñar y ser ejemplo para otros, pero yo voy a dar cuenta a Dios por mi vida. Cuando estemos delante de Dios, el hijo no puede decir: oye, mi padre fue tan bueno, mi padre fue un cristiano que eso era, enseñaba la palabra día y noche. Eso no lo va a justificar delante de Dios. Lo que lo va a justificar es que le haya creído y se haya arrepentido. Porque el hijo no se puede justificar por el padre, ni el padre se puede justificar por el hijo. Cada uno dará a Dios razón de sí. Eso lo enseña la Biblia y eso lo dice el Salmo 62. Dice 2 de Corintios 5:10, para no leer todos los pasajes, pero eso está en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tú y yo somos responsables delante de Dios. Así que Dios juzgará a cada uno según su obra. Dios está siempre dispuesto a perdonar. No importa lo que hayamos hecho, Dios está siempre dispuesto a perdonar. En el capítulo 55 del profeta Isaías hay un pasaje muy, muy hermoso. Dice Isaías 55, el versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está dispuesto a perdonar a todos, sí. Todos pueden recibir el perdón de Dios, sí, pero tienen que arrepentirse genuinamente para poder recibir el perdón. O sea, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, a no ser el pecado contra el Espíritu Santo, que eso es atribuirle, según algunos comentaristas, atribuirle al diablo la obra de Dios. Pero todo pecado es perdonable. ¿Puede perdonar Dios a un homosexual? Sí. ¿Puede perdonar Dios a un asesino? Sí. ¿Puede perdonar Dios a un violador? Sí. ¿Puede perdonar Dios a un malvado? Sí. Pero tiene que arrepentirse genuinamente y sinceramente para recibir el perdón de Dios. No es que porque el ladrón en la cruz obtuvo allí la vida eterna y fue directo allí al paraíso con el Señor porque se arrepintió. Y posiblemente haya cometido hasta homicidio. Era un hombre malvado. Dios está dispuesto siempre a perdonar. Eso lo enseña la Biblia. Dice 1 de Juan 1:9 que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Voy a leerlo allí. Ese es otro, el que estaba citando era otro, pero dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después hay otro que dice, el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, ¿cuántos pecados cometemos todos los días? Muchos. Bueno, tenemos que confesarlo y pedirle a Dios que no los hagamos más. Pero Dios está dispuesto a perdonar. Qué hermoso. Conclusión: no olvidemos nunca que la familia es una herencia divina. Fue creada por Dios. El Salmo 100 nos enseña algo, sobre todo el versículo 3. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos
y ovejas de su prado. O sea, Dios nos hizo. La familia es una herencia divina. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Esto lo oímos muchas veces de personas que no temen a Dios. Esta es mi vida y hago con ella lo que me dé la gana. Le voy a decir algo. La vida nuestra no es nuestra vida. Esa vida es un don de Dios. Y lo que yo haga con ella le voy a tener que dar cuenta. Yo puedo hacerlo, pero las consecuencias van a ser terribles. Porque Dios en el día del juicio me va a decir, oye, la vida te la di yo. No la tuviste tú. Nadie vino aquí por sí mismo. La gente vino aquí porque Dios creó al hombre, a la mujer, y Dios proveyó la forma de que el hombre se pudiera multiplicar. Por lo tanto, nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo y pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La familia es una herencia de Dios. La familia es creación de Dios. Hermano, tenemos que orar para que como familia, pues, nos amemos, nos sobrellevemos, oremos los unos por los otros. El padre tiene que orar por los hijos tienen que orar por los padres, la mamá tiene que orar por sus hijos tienen que orar por mamá, los nietos tienen que orar por los abuelos tienen que orar por los nietos. Pero eso tenemos que hacerlo todos los días, porque tanto los hijos como los papás, como los abuelos, como los nietos, como los bisabuelos, como los bisnietos, todo viene por la obra de Dios. Qué bueno que hoy podemos celebrar cristianamente el Día de las Madres. Saben que hay millones en el mundo que no desean ser madres, aborrecen ser madres. ¿Les parece eso? Eso no es consecuencia del pecado. No quieren saber de nada ni de nadie. Dice, yo soy mi misma mamá, yo soy mi mismo papá, yo mismo me gobierno y punto. No quiero que nadie me gobierne. Están en contra de lo que Dios establece en su palabra. Qué bueno es que tenemos el conocimiento de Dios y qué bueno que hoy podemos decir que hay que honrar a mamá y a papá, porque eso trae bendición para que nos vaya bien y seamos de larga vida en la tierra. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias porque en este día, aunque lo tenemos que hacer todos los días, recordamos a todas las mamás. Bendices a las mamás aquí presentes, que puedan pasar un hermoso día y que podamos entender que todo proviene de ti, tanto las mamás como los hijos y también los papás. Que entendamos que la familia es herencia de Dios. Y ten misericordia de este mundo que esto no quiere reconocerlo, que quieren vivir su propia vida sin tener en cuenta lo que tu palabra enseña. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia y ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tu palabra dice. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo.